Hay momentos que no pesan igual que otros. No todos los días tienen el mismo valor existencial, aunque externamente parezcan idénticos. Desde fuera, el 19 o 20 de enero es solo una fecha más en el calendario. Pero desde dentro, para algunos, se convierte en un punto de quiebre. No porque el universo haga algo especial, sino porque la mente llega a un límite. Y cuando ese límite se alcanza, algo debe romperse o endurecerse para siempre. Friedrich Nietzsche entendía que la vida no avanza de forma lineal, sino por instantes decisivos. Momentos donde todo lo acumulado, frustración, lucidez, cansancio, deseo reprimido, converge en un solo punto. No es un evento externo el que cambia al hombre, sino la interpretación brutal que hace de sí mismo en ese instante. Ahí es donde se separan dos caminos, el del que despierta y el del que repite. Despertar no significa entender más, ni leer más, ni pensar mejor. Significa asumir una verdad incómoda, que tu vida es exactamente el resultado de las decisiones que has evitado. La mayoría de las personas vive convencida de que todavía hay tiempo, de que el cambio puede esperar, de que mañana tendrán más claridad o más fuerza. Esa ilusión es la anestesia más efectiva que existe, porque mientras crees que puedes postergar, no actúas, y mientras no actúas, repites. Reconocer que hay un instante en el que ya sabes. No sospechas, no intuyes, sabes. Sabes que estás evitando, sabes que te debilita, sabes que parte de tu vida se ha convertido en una excusa constante. Ese saber no llega gritando, llega en silencio, casi como una incomodidad persistente que no se va. Y muchos pasan años intentando ahogarla con distracciones, rutinas o falsas obligaciones. Nietzsche hablaba del eterno retorno no solo como una idea filosófica, sino como una prueba psicológica. Si tu vida se repitiera exactamente igual una y otra vez, ¿la soportarías? La mayoría dice que no, pero vive como si sí. Vive aceptando días que no respetan, relaciones que no eligen, trabajos que no lo representan. Y cada vez que aceptan eso, refuerzan el ciclo. El instante decisivo aparece cuando esa contradicción se vuelve insoportable. Enero simboliza ese choque porque es el mes donde la mentira del año nuevo, vida nueva se cae. Las promesas se enfrían, la motivación desaparece y queda solo la estructura real de tu carácter. El 19 o 20 de enero no es especial por sí mismo, es especial porque ahí se revela si vas a sostenerte sin euforia. Si vas a actuar cuando ya no hay aplausos internos, cuando nadie te empuja, cuando solo queda tu palabra contra tu comodidad. Los que despiertan no lo hacen porque sean más fuertes, sino porque están cansados de traicionarse. Llegan a un punto donde seguir igual duele más que cambiar. Los que repiten, en cambio, también sienten ese dolor, pero lo reinterpretan. Se dicen que no es el momento, que necesitan algo más, que todavía no están listos. Y así convierten un instante de lucidez en otro año perdido. No exige acción todavía, exige honestidad radical. Mirarte sin justificarte. Admitir que hay un punto en el que, si no cruzas, algo en ti se adapta a no cruzar nunca. No se rompe de golpe, se endurece. Se vuelve cínico, resignado, funcional. Y ese es el verdadero fracaso según Nietzsche. No caer, sino acostumbrarte a arrastrarte. El instante que separa a los que despiertan de los que repiten no se anuncia. No llega con señales claras ni con garantías. Llega cuando ya no puedes fingir que no sabes. Y a partir de ahí, todo lo que hagas o no hagas empieza a definir quién vas a ser durante mucho tiempo. Cuando se habla de que algo te encontrará, la mente débil imagina señales externas. Una oportunidad, una persona, un evento inesperado que cambie el rumbo de las cosas. Pero esa forma de pensar ya es, en sí misma, una trampa. Esperar que el cambio venga de fuera es la manera más elegante de no asumir responsabilidad. Y eso es precisamente lo contrario de lo que plantea el pensamiento de Friedrich Nietzsche. Nietzsche nunca habló de salvaciones externas. No creía en golpes de suerte ni en destinos que premian a los pacientes. Lo que señala es mucho más incómodo. El verdadero encuentro es con una verdad interna que ya estaba ahí, esperando que dejaras de huir. No es algo nuevo lo que aparece, es algo antiguo que por fin se vuelve imposible de ignorar. Este tipo de encuentro no llega como revelación mística, llega como fricción, como una sensación persistente de incoherencia entre lo que eres y lo que toleras. De repente, lo que antes aceptabas sin pensar empieza a pesarte. Conversaciones vacías, rutinas mecánicas, decisiones postergadas. Todo sigue igual por fuera, pero por dentro ya no encaja. Esa es la señal real. No es luminosa, es incómoda.
El problema es que la mayoría ha sido entrenada para mirar siempre hacia afuera. Si algo no funciona, buscan culpables, contextos, circunstancias. Si algo duele, buscan distracción. Si algo exige cambio, buscan motivación externa. Pero el encuentro del que hablamos no se puede delegar. No depende de nadie más. Y por eso es tan peligroso para la estructura mental promedio. Porque te deja solo frente a ti mismo. Nietzsche entendía que el ser humano se defiende de la verdad interna construyendo narrativas. Historias que le permiten seguir viviendo sin transformarse. No es el momento, cuando tenga más estabilidad, cuando todo esté más claro. Son frases que no buscan claridad, buscan aplazamiento. El encuentro interno ocurre cuando esas narrativas se desgastan, cuando ya no te convencen ni a ti. Aquí es donde muchos retroceden. Porque encontrarte contigo no significa descubrir algo bonito. Significa aceptar que has participado activamente en tu propia mediocridad, que no todo fue mala suerte, ni falta de oportunidades, ni culpa del sistema. Esa aceptación duele porque destruye la imagen que tienes de ti mismo como víctima pasiva. Y no todos están dispuestos a perder esa coartada. Lo que te encontrará no es una promesa, es una acusación silenciosa. Una pregunta que no se formula con palabras, pero que se siente con claridad. ¿Vas a seguir viviendo así sabiendo lo que ahora sabes? Esa pregunta no grita, no presiona, no amenaza. Simplemente se queda ahí. Y cuanto más la ignores, más pesada se vuelve. Por eso este encuentro no ocurre muchas veces en la vida. No porque no haya oportunidades, sino porque la mente aprende a anestesiarse. La primera vez que aparece, todavía hay sensibilidad, todavía hay tensión. Pero si se ignora, el sistema interno se ajusta. Se vuelve más resistente al conflicto interno. Y ahí es cuando el hombre entra en modo repetición consciente. Sabe que algo no va bien, pero decide no hacer nada. Nietzsche veía en ese punto el inicio de la decadencia real. No la decadencia económica ni social, sino la interior. Cuando una persona ya no responde a su propia verdad, pierde autoridad sobre sí misma. Empieza a vivir desde la inercia, desde lo permitido, desde lo cómodo. Y aunque externamente pueda parecer funcional, internamente algo se apaga. Porque reconocer que el encuentro es interno implica aceptar que no hay excusas válidas. No hay a quién esperar. No hay a quién culpar. Lo que ocurra después del 19 o 20 de enero dependerá exclusivamente de si tienes el valor de escuchar esa fricción interna o si decides, una vez más, silenciarla. Sentir el llamado no es raro. Obedecerlo, sí. Esa es una de las grandes trampas psicológicas del ser humano moderno. Confundir conciencia con acción. Muchas personas creen que por haber entendido algo, por haberlo sentido con intensidad, ya están en proceso de cambio. Pero según el pensamiento de Friedrich Nietzsche, no hay transformación sin imposición sobre uno mismo. El resto es autoengaño elegante. El llamado interno del que venimos hablando no exige comprensión, exige decisión. Y ahí es donde se produce la verdadera separación. Porque sentir es pasivo, obedecer es violento. No en el sentido físico, sino en el sentido psicológico. Implica romper una continuidad, traicionar hábitos, desafiar la identidad que ha sostenido durante años. Y eso no se hace con inspiración, se hace con voluntad. Nietzsche hablaba de la voluntad de poder no como deseo de dominar a otros, sino como capacidad de gobernarse, de imponerse una forma cuando la inercia empuja hacia la comodidad. El llamado aparece cuando esa voluntad todavía es posible, cuando aún tiene suficiente tensión interna como para actuar. Pero si no se ejecuta, esa tensión se disuelve, y con ella, la posibilidad real de cambio. Aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría no falla por falta de oportunidades, sino por miedo a perder su identidad actual. Incluso cuando esa identidad es mediocre, predecible o frustrante, sigue siendo conocida. Y el ser humano prefiere una prisión familiar a una libertad que exige responsabilidad. Obedecer el llamado implica aceptar que ya no puedes justificarte como antes, que si sigues igual, es porque eliges seguir igual. Este es el punto exacto donde muchos se detienen. Sienten el impulso, lo reconocen, incluso lo verbalizan. Dicen que algo tiene que cambiar, que no pueden seguir así. Pero no actúan. Esperan sentir más seguridad, más motivación, más claridad. No entienden que esas sensaciones aparecen después de actuar, no antes. Y en esa espera, el llamado se debilita. Nietzsche despreciaba la moral de la postergación. Esa forma de vivir donde todo se deja para después, donde la grandeza siempre es futura y el presente se tolera. Para él,
La decadencia comienza cuando el hombre pierde la capacidad de decidir contra sí mismo, cuando ya no puede decir basta con hechos, solo con pensamientos. Obedecer el llamado no significa tener un plan perfecto. Significa dar el primer paso sin garantías. Cortar algo, abandonar algo, enfrentarse a una incomodidad que has evitado. Es una acción concreta, aunque sea pequeña, que rompe la narrativa anterior. Y esa ruptura es lo que redefine al individuo. No el discurso, no la reflexión, no la intención. El miedo que aparece en este punto no es al fracaso. Es al vacío que queda cuando dejas de ser quien eras. Porque durante años has construido una historia para explicarte a ti mismo por qué vives como vives. Obedecer el llamado destruye esa historia. Y durante un tiempo, te quedas sin relato, sin excusas, sin identidad clara. Esa etapa es insoportable para muchos. Por eso tantos sienten el llamado, pero tan pocos lo obedecen. Porque obedecerlo te deja desnudo frente a ti mismo. Te obliga a actuar sin la protección del autoengaño. Y ahí se revela la diferencia real entre los que despiertan y los que repiten. Unos aceptan el vértigo de la acción, otros prefieren la anestesia de la comprensión sin cambio. Porque no obedecer el llamado no es neutral. Tiene consecuencias, no inmediatas, no visibles, pero profundas. Ignorar una verdad interna no la elimina. La convierte en resentimiento, en cinismo, en resignación. Y ese es el terreno fértil de la decadencia silenciosa. Ignorar el llamado no produce una catástrofe inmediata. Y ese es precisamente su mayor peligro. No hay un derrumbe visible. No hay un castigo instantáneo. No hay una señal clara de que algo salió mal. La vida continúa. Te levantas, cumples, conversas, produces. Desde fuera, todo parece normal. Pero por dentro empieza un proceso casi imperceptible. La pérdida gradual de autoridad sobre ti mismo. Friedrich Nietzsche entendía la decadencia no como un colapso externo, sino como una erosión interna. El hombre decadente no es el que fracasa ruidosamente, sino el que se acostumbra a vivir por debajo de su potencial sin sentir vergüenza por ello. Ignorar un momento decisivo no te destruye de golpe, te entrena para ignorarte cada vez con mayor facilidad. Cuando desoyes una verdad interna clara, ocurre algo específico. Tu mente aprende que no necesita obedecerte. Aprendes que puedes sentir algo profundamente y aún así no hacer nada. Y esa lección se graba. La próxima vez que aparezca una incomodidad similar, será más débil. No porque el problema sea menor, sino porque tú te has vuelto menos sensible. Ese es el inicio de la anestesia. La decadencia silenciosa se manifiesta en pequeños gestos, en la forma en que ya no te exiges, en cómo justificas decisiones que antes te habrían incomodado, en la facilidad con la que aceptas situaciones que no respetan quien dices ser. No es resignación consciente, es adaptación. Te adaptas a vivir desconectado de tu impulso más honesto. Y esa adaptación, con el tiempo, se convierte en identidad. Nietzsche veía en esto una forma de muerte lenta, no biológica, sino espiritual. El individuo sigue funcionando, pero ha perdido la capacidad de crear sentido propio. Vive reaccionando, no eligiendo. Responde a estímulos externos, pero ya no responde a su voz interna. Y cuando eso ocurre, el hombre se vuelve predecible, manejable, dócil. Exactamente lo contrario de lo que podría haber sido. Uno de los efectos más peligrosos de ignorar el llamado es el cinismo. Empiezas a despreciar lo que una vez deseaste. Te burlas del cambio, minimizas la ambición, ridiculizas a quienes se atreven a actuar. No porque estén equivocados, sino porque te recuerdan lo que no hiciste. El cinismo no es inteligencia, es una defensa contra el remordimiento. También aparece el resentimiento. No siempre dirigido hacia otros, muchas veces hacia la vida misma. Sientes que algo te fue negado, que el mundo no fue justo contigo. Pero en el fondo sabes que hubo un momento en el que pudiste haber hecho algo distinto. Y esa conciencia reprimida se transforma en amargura difusa. No sabes exactamente por qué estás insatisfecho, pero lo estás. La decadencia silenciosa no duele al principio. Duele después, cuando miras atrás y notas que los años pasaron sin rupturas reales, sin decisiones que te definieran, sin actos que te exigieran coraje. Y entonces aparece una tristeza extraña. No por lo que salió mal, sino por lo que nunca intentaste. Ese tipo de tristeza no se puede compartir fácilmente, porque no tiene una causa externa clara. Ignorar el momento del 19 o 20 de enero no te condena a una vida miserable, y ahí está la trampa final. Te condena a una vida tolerable, a una existencia suficientemente cómoda como para no cambiar,
pero suficientemente vacía como para no sentirte pleno. Nietzsche consideraba eso el peor destino posible. Una vida sin tragedia, pero también sin grandeza. No decidir también es una decisión. Y suele ser la más costosa, porque se paga a plazos, en silencio, sin que pueda señalar un solo error concreto. Solo un desgaste continuo, una erosión lenta de lo que podrías haber sido. Todo lo anterior converge aquí, no como una conclusión lógica, sino como una exigencia final. Porque después de reconocer el instante, aceptar que el encuentro es interno, entender la diferencia entre sentir y obedecer, y ver las consecuencias de ignorar, ya no queda espacio para la ambigüedad. El umbral se cierra, no de forma dramática, sino definitiva. Friedrich Nietzsche no creía en segundas oportunidades eternas. Creía en momentos irrepetibles que definen una vida entera. No porque el destino sea cruel, sino porque el carácter se solidifica. Hay un punto a partir del cual el hombre deja de convertirse y empieza simplemente a mantenerse. Y ese punto no se anuncia. Se cruza o se pierde. Elegirte no significa volverte perfecto ni transformarte de la noche a la mañana. Significa algo mucho más crudo. Dejar de traicionarte conscientemente. Dejar de actuar como si no supieras. Aceptar que ya viste suficiente, que ya entendiste suficiente, que ya sentiste suficiente. A partir de aquí, seguir igual no será ignorancia, será elección. Y esa elección tiene un precio interno que no se puede evitar. Disolverte, en cambio, no ocurre con un gesto claro. Ocurre lentamente. Es el resultado de muchas pequeñas renuncias justificadas. De muchas veces en las que dijiste, no ahora, hasta que el impulso dejó de aparecer. La disolución no es caer al fondo, es acomodarte en la superficie. Convertirte en alguien funcional, pero vacío. Correcto, pero apagado. Vivo, pero no presente. Nietzsche llamaba superhombre no a alguien superior a los demás, sino a alguien fiel a su propia ley interna. Alguien que no necesita permiso para actuar conforme lo que sabe que debe hacer. Ese tipo de hombre no es común, no porque sea inalcanzable, sino porque exige una honestidad que pocos toleran. Elegirte te pone en conflicto con tu entorno, con tus hábitos, incluso con la imagen que otros tienen de ti. Pero no elegirte te pone en conflicto contigo mismo, y ese conflicto nunca desaparece. El 19 o 20 de enero funciona aquí como símbolo final. No porque después de esas fechas no puedas cambiar, sino porque el llamado específico que sentiste ahora no volverá con la misma fuerza. La mente aprende rápido. Aprende a ignorar, a posponer, a racionalizar. Y cuando aprende eso, cada nuevo impulso llega más débil, más breve, más fácil de apagar. No porque seas incapaz, sino porque te has entrenado para no responder. Este cierre no busca motivarte, busca enfrentarte, porque a partir de aquí ya no puedes decir que no sabías. No puedes decir que nadie te lo mostró. No puedes decir que no hubo un momento claro. Hubo uno, y lo sentiste. La pregunta no es qué harás con tu vida en general, sino qué harás con esa verdad concreta que ya se instaló en ti. Elegirte no garantiza éxito, pero garantiza coherencia. Disolverte no garantiza fracaso, pero garantiza arrepentimiento silencioso. Y entre esas dos opciones no hay punto medio real. Solo hay distintos ritmos de autoengaño. El umbral no es una puerta externa. Es una decisión interna que, una vez evitada, se vuelve cada vez más difícil de tomar. Por eso este momento importa. No por la fecha, sino por la claridad. Porque hay instantes en los que el hombre se ve con demasiada nitidez como para seguir fingiendo. Algunos recordarán estos días como una fecha más. Otros no lo recordarán en absoluto, porque eligieron olvidarse de sí mismos. Y unos pocos sabrán que aquí, sin testigos y sin ruido, decidieron no volver a vivir en contradicción. No esperes que esto vuelva. No esperes sentirlo otra vez igual. Porque no todas las verdades insisten. Algunas solo pasan una vez, y después observan quién te conviertes.